Bueno, y los datos dicen otra cosa. La fiesta ha terminado, la fiesta terminó, básicamente le quedan 24, 28 horas a esta campaña presidencial y han empezado a aparecer las encuestas de cierre de campaña y tres de ellas le daremos cuenta de todas, pero en particular de tres, porque son las que consideramos que tienen una mayor rigidez, mejor metodología, y son las encuestas de Covarrubias, que da a Claudia Sheinbaum una distancia de 27 puntos porcentuales sobre Xóchitl, la de Encol, que le da 23 puntos porcentuales de distancia a Claudia sobre Xóchitl, y finalmente la de Buendía y Márquez, que le da 20 puntos de distancia a Claudia sobre Xóchitl. Sí, son tres encuestas. Hay una cuarta que es la de Mitofsky. ¿Correcto? Hay tres encuestas, pero estas encuestas que publica Encol, el periódico español El País, la de Buendía y Márquez que publica El Universal y la de Covarrubias y Asociados que publica El Heraldo de México. Son tres encuestas, cada una de ellas, o las tres en realidad, son encuestas en domicilios. También es muy importante considerar esto. Y son números que en efecto, salvo una diferencia de 1, 2, 3 puntos, coinciden efectivamente en la distancia de más de 20 puntos, o dicho de otra manera, en por lo menos 20 puntos de la ventaja que tiene la candidata de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, sobre Xóchitl Gálvez. Hay un tercer dato que también es, a mi juicio, importante. Las tres encuestas identifican también que Jorge Álvarez Maínez, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, por fin obtendría 2 dígitos. Es probable. Es una posibilidad que registran estas encuestas que le dan entre 9 y 12 puntos las encuestas, cuyas imágenes en un momento le vamos a transmitir también, pero son datos que hoy mismo se están discutiendo desde que por la mañana se dieron a conocer las tres encuestas. Y si te parece, Alejandro, vamos a desglosarlas porque son interesantes cada una de ellas, aunque hay que decirlo también, son a mi juicio, por ejemplo, la del País, muy claramente establece que Claudia Sheinbaum cierra prácticamente con la misma preferencia electoral que tenía hace 11 meses. Hace 11 meses tenía 54% de preferencias, hoy tiene 56%. Xóchitl Gálvez tenía en julio del año pasado 30% de preferencias y cierra en 33%. Y Jorge Álvarez Maínez, que en realidad comienza a ser candidato hasta este año, el partido Movimiento Ciudadano tenía en julio del año pasado 16% de preferencias y hoy ya con Jorge Álvarez Maínez cierra en 11%. Es una creo yo, fotografía esta muy interesante porque ciertamente en algún momento Claudia Sheinbaum en enero de este año alcanza su mayor nivel, que son 65 puntos, y a partir de entonces pierde 10 puntos, prácticamente los mismos que recupera o que acumula Jorge Álvarez Maínez, mientras que Xóchitl Gálvez se mantiene estable.
Podríamos verlo, podríamos ver el momento exacto en el que hay un chipote, digamos, en la preferencia por Claudia Sheinbaum. Es entre noviembre y enero, que es justamente cuando se da la salida de Samuel García de la candidatura presidencial, se regresa a la gubernatura con en medio de un escándalo, y se vacía Movimiento Ciudadano. Sí, de alguna 3% manera. en enero. Sí, de alguna manera es comprensible. Si no hay un candidato y te preguntan al día siguiente por quién vas a votar, pues no puedes votar por un fantasma. El candidato no existía. Entonces, esos votos corren, 10 puntos porcentuales corren para Claudia Sheinbaum, que se va de 55 a 65, y otros 6 puntos porcentuales brincan hacia Xóchitl Gálvez, que los recolecta y luego ahí asume el crecimiento, ahí digamos tiene su crecimiento más importante, pero de ahí ya no se mueve. Conforme empieza a subir Álvarez Maínez ya no recupera los votos que se habían ido hacia Movimiento Ciudadano con Samuel García. Ya él ya no los recupera. Pero Claudia Sheinbaum los empieza a perder, que son los de Movimiento Ciudadano. Bueno, se empiezan a regresar a donde estaban, porque el movimiento es casi lateral el de Claudia Sheinbaum, si le quitas el efecto del fracaso de la candidatura de Samuel García a Movimiento Ciudadano, porque cierra como empezó, básicamente, que es el dato que le dábamos hace un minuto. Es interesante lo que tú mencionas, Alejandro, considerando solamente en el caso de MC. En efecto, en noviembre de 2023 obtiene MC 19 puntos en una situación que hace temblar a Xóchitl Gálvez ante en ese momento Samuel García. 19 puntos de Samuel García en noviembre derrumba o hace que disminuya la preferencia por Xóchitl Gálvez y se coloca, bueno, a 7 puntos. Por eso, no se entiende de otra manera, la estrategia del PRIAN de presionar a Samuel García, que logran su objetivo de, digamos, hacerlo volver al gobierno estatal, y eso sí deja en una situación inconveniente a MC, que en enero arranca muy lento, pero en buena medida la campaña de Jorge Álvarez Maínez pues resulta exitosa y crece a costa de Claudia Sheinbaum, que es otro dato, porque mientras que Xóchitl Gálvez mantiene su votación, la preferencia del PRIAN, de los ciudadanos que se identifican con el PRIAN, Claudia Sheinbaum sí disminuye de enero a mayo 10 puntos. Mira, Álvaro, entre julio y noviembre se da una caída de Xóchitl Gálvez en este histórico, se da una caída de 4 puntos porcentuales. Son exactamente los 4 puntos porcentuales que recupera, que gana Samuel García. En eso, entre julio y noviembre, son los que se lleva Samuel García. Son casi los mismos. Sí. Cuando se da la salida de Samuel García y recupera los votos Xóchitl Gálvez, no es que los que se van de Movimiento Ciudadano tomen como opción a Xóchitl Gálvez. No, la mayoría toman como opción a Claudia Sheinbaum, claro. Y por eso se ve ese efecto de bajada. Si no, lo que habríamos visto es... Es correcto. Es que Claudia Sheinbaum se mantiene en sus 53, 54, 55. Es probable que los siguientes meses hubieran dado 55, 56, 54, hasta llegar a los 56 que tiene ahorita. Es verdad. O sea, la preferencia electoral de Claudia Sheinbaum se mantiene estable.
si los que habían optado por Samuel García y luego, como hasta ahora, han optado por Jorge Álvarez Maínez, preferían a Claudia Sheinbaum que a Sí, Xóchitl Gálvez. Y simplemente hubo un retorno del votante del PAN que brincó entre julio y noviembre, brincó del PRIAN, brincó le gustó más Samuel García, bueno, Sí, pero se brincó sí. para acá, y luego se cae Samuel García, lo recupera Xóchitl Gálvez. No es un crecimiento necesariamente porque Xóchitl Gálvez va de julio a enero apenas recuperando, nunca termina de recuperarlos por completo, los votos que le había robado Samuel García. Diría yo por último sobre esta encuesta, la más reciente, por supuesto, la que es última, la previa a la elección, a la jornada electoral de Heidi Osuna, directora de ENCOL. Además del resultado ahora, ¿qué puede uno concluir de toda la campaña, Alejandro? Y no solamente de la campaña, sino desde las precampañas, desde los procesos internos. Uno, que en el caso de Claudia Sheinbaum y de Morena, hay un voto muy consolidado. Sí. Hay una lealtad muy estable. identitaria Sí. de izquierda Sí. que es superior a la mitad del electorado. Así es. Es un dato que no tiene precedente en México, Alejandro. Sí. Que una candidata que de la izquierda que pretende sustituir a un gobierno de izquierda tenga una identificación de más de la mitad de la población no tiene precedente. Y eso, en un contexto como en el que estamos viviendo, sí tiene, pienso yo, la lectura de que hay una mayoría muy estable, muy consolidada, que quiere la continuidad. Para retomar lo que el presidente dijo el día de hoy, de que la elección, lo dijo ayer, que es una elección plebiscitaria, continuidad o cambio, hay más de la mitad de la población que está por la continuidad y hay una tercera parte de la población que quiere un cambio insuficiente ante una mayoría muy consolidada, muy leal al proyecto que está en curso en el país, Alejandro. Y creo que se ha solidificado este votante duro de la izquierda. Yo creo que ha colaborado mucho gente como Vicente Fox y otros, pues, con toda la cantidad de ofensas que ha lanzado. O sea, tú votas por el López Obradorismo, tú votas por la izquierda. Llega este personaje, te llama vendido, mediocre, ignorante, naco, narco, imbécil. Como dijo Macario. Y lo cito textual a Macario Schettino, que es un personaje del foxismo, muy cercano a Jorge Castañeda y a la derecha en general, Alejandro. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida a Heidi Osuna. Gracias por acompañarnos, Heidi. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues justo estábamos revisando los datos de la encuesta que publicas hoy, Heidi, en El País. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto verlos. Bueno, ya es la última encuesta que presentas antes de la jornada electoral del próximo domingo. Son números muy importantes para la candidata Claudia Sheinbaum, que no solamente cierra con una distancia muy, muy consistente ante Xóchitl Gálvez, sino que desde que comenzaste a medir en julio del año pasado, hay una estabilidad siempre por encima de la mitad de la población, Heidi. ¿Qué dice eso? Sí, mira, cuando empezamos en julio de 2023, tenía 54% Claudia Sheinbaum con Morena, PT y Verde.
Xochitl Gálvez arrancó con 30% por PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano en ese momento medíamos a Samuel García o a otros personajes como Marcelo Ebrard, 16% nos marcaban, ¿no? Que fue como de los puntos más altos del Movimiento Ciudadano. Vemos cómo se desarrolla, claro que pasaron cosas, vemos que Xochitl Gálvez bajaba 2 puntos, subía 1, bajaba 3, subía 4, ¿no? Pero al final los votantes tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez, la verdad son muy estables, ¿no? Arranca Claudia Sheinbaum con 54, actualmente cierra con 56%, Xochitl Gálvez arranca con 30, cierra con 33%, y Álvarez Maínez de un 3% que traía, después 4, después sube a 7, después sube a 11, cierra con 11%. ¿Qué es lo que puede pasar? El que ha tenido más crecimiento es Álvarez Maínez, ¿no? Constantemente creció medición tras medición, también porque creció su conocimiento. Es probable que pudiera crecer un poco más, ¿no? Esta encuesta pues se realizó por ahí del 20 y tantos como el 15 de mayo, entonces puede ser que nos empecemos a quedar un poco cortos en el campo, ¿no? Y si hubiéramos hecho el campo este fin de semana, pues seguramente hubiera crecido todavía un poco más, pero vemos que son muy estables, ¿no? Las preferencias. Un primer lugar muy consolidado de Claudia Sheinbaum con 56%, 33% Xochitl Gálvez y 11% Jorge Álvarez Maínez. Xochitl Gálvez nunca alcanza a deshacerse de un lastre, y lo dicen casi todas las encuestas, y lo dice también la encuesta que publicas hoy, Heidi. Es el rechazo. De acuerdo con lo que se publica el día de hoy, el rechazo bruto pasa de 40 en enero a 46% de los encuestados que dice no me gusta, nunca votaría por ella. Es correcto, es quien tiene mayor rechazo, inició con 40, cierra con 46, pero aunque sea la candidata con mayor rechazo, tiene menor rechazo que los partidos que la abanderan, ¿no? Si nos vamos al rechazo que tienen los partidos por cual nunca votarían, tan solo el PRI tiene 41%, el PAN tiene 15% de rechazo y el PRD tiene 6% de rechazo. Esto nos daría un 59% de rechazo de los 3 partidos que la abanderan. Supera al rechazo que tiene Xochitl Gálvez. Morena tiene un 15% de rechazo y bueno, pues MC tiene un rechazo pues muy pequeño, solamente 6%. Ahora, finalmente estamos ante un escenario ya muy consolidado, Heidi. Por supuesto, tú nos has hecho favor de informarnos, de explicarle al auditorio cada que publicas una encuesta, las razones de los números, la preferencia del rechazo, que es un elemento muy, muy importante en la evaluación. Pero es muy consistente la medición que tú has hecho también junto con otras firmas que se han especializado en las encuestas y que hoy publican como Buendía y Márquez en el Universal o Covarrubias y Asociados en el Heraldo, o como en días pasados publicó Verumen, una firma en la que tú trabajaste hace años. Hay una identificación muy clara en el tiempo y en las más recientes encuestas, las últimas antes de la jornada electoral. ¿Por qué todavía hay una candidata, Xochitl Gálvez, y dirigentes de los partidos que la postulan que siguen ofertando y dando como una realidad un par de encuestas como la de México Elige y de Massive Caller? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que va a pasar también con el ámbito de las encuestas pasada la jornada electoral del domingo? A ver, recordemos
vemos cómo les fue a ellos en la elección, en esta misma elección hace 6 años, ¿no? A veces nos comparan mucho con cómo les fue en el Estado de México. Bueno, pues dimos estimaciones, el primer lugar ganó, el segundo lugar también ganó. Decíamos que la distancia era más amplia, fue un poco menos amplia, pero al final del día no cambió el resultado. ¿Qué pasó con estas encuestadoras? Hace 6 años dieron pues resultados pues mucho más distantes de los que muchas de estas estamos dando o dimos, ¿no? en el Estado de México. Todas nosotros dimos las encuestas en vivienda, dimos la verdad muy buenos números en 2018, dimos muy buenos números en 2012, y pues hay unas encuestas, ¿no? Que yo les llamo encuestas serias, que somos las que hacemos el trabajo en vivienda, que no lo puedes sustituir por un trabajo digital o por estas llamadas robóticas, ¿no? Porque pues carecen de metodología. Vamos a ver el 3 de junio qué pasa, ¿no? Con esas encuestadoras que pues se volvieron propaganda, que son pues estas 2 firmas de las que hablas. Y también algo que es súper importante que juzguen, sobre todo los medios de comunicación el lunes, es qué historia te estaban contando las encuestas. No puedes, de repente hay encuestadoras que daban empates en enero, ¿no? Y poco a poco los empiezan a desempatar y vas a ver que pues puede que no estén tan alejados del resultado, pero en enero daban un resultado que no existía. También vean eso, qué es lo que ha pasado para que los números se muevan o no se muevan. Qué es lo que sí nos han dicho las encuestas y qué es lo que sí hemos visto durante la campaña. Pues que las campañas importan mucho. Inicia Álvarez Maínez, por ejemplo, con 22% de conocimiento en enero y cierra hasta 78% de conocimiento. Xóchitl Gálvez inicia la carrera con 33% de conocimiento y sube hasta 90% de conocimiento. Claudia Sheinbaum inicia con 69% de conocimiento y cierra con 92% de conocimiento. Álvarez Maínez, a diferencia de Xóchitl Gálvez, ¿no? Que también fueron subiendo, pudo subir con positivos, ¿no? Álvarez Maínez tiene un saldo de opinión de 17 puntos. Xóchitl Gálvez tiene un saldo de opinión de -8. Claudia Sheinbaum tiene un saldo de opinión de 49 puntos. ¿Qué es el saldo de opinión? Ya lo hemos dicho en otras entrevistas, es la suma de las opiniones positivas restando las opiniones negativas. Entonces, la encuesta no solamente es la carrera de caballos, sino también todo lo que te está contando la encuesta, ¿no? La que encabeza las preferencias por una amplia ventaja, que es Claudia Sheinbaum, es la más conocida, la que tiene el saldo de opinión más positivo, tiene 49 puntos. El partido político que la bandera es el que tiene mayores afinidades, es el que tiene menores rechazos, es la candidata con menor rechazo. Entonces, digamos que todo esto hace sentido. Y vemos también, pues, estos picos, ¿no? que existen. ¿Qué es lo que pasó realmente en la campaña? Pues Movimiento Ciudadano. Si ves, mucho decían, ¿no? De parte de PAN, PRI, PRD, que si no se presentaba Movimiento Ciudadano, todos estos votos se iban a ir hacia la oposición. A ver, lo que estamos viendo es que no. Lo que estamos viendo es que Movimiento Ciudadano se alimenta de posibles votantes de Morena y de posibles votantes de PAN, PRI, PRD. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en estos momentos Movimiento Ciudadano es el partido político del centro, que representa el centro. Entonces hay muchos electores que están en ese espectro, que no están en los tanto en la izquierda como en la derecha, sino se nos congeló ahí. Volvemos en todo caso con Heidi, pero es muy interesante lo que está explicando esto último y lo que tiene que ver, en efecto, con el curso de la campaña y de la precampaña, y de hecho desde los procesos internos para definir a sus candidatos o a los candidatos, a las 2 candidatas en particular. Perdón, Heidi, se nos fue la señal, pero estabas hablándonos justamente de las características que acompañan al proceso, que no es un proceso no solamente en la encuesta final como el del día de hoy. Y a ver, ¿qué otra cosa estamos viendo en la encuesta? Estamos viendo cómo si permean las campañas, porque en abril teníamos un 45% de ciudadanos que nos decían que la elección era el domingo 2 de junio. Actualmente ya 75% de los entrevistados nos pueden decir
que el domingo 2 de junio es la elección. Ya nos pueden dar el día exacto, lo cual eso es muy importante para nosotros poder perfilar quiénes van a ir a votar. Nosotros estamos perfilando que asistirá un 57% aproximadamente de la población que puede ir a votar, que es la suma de los que nos dijeron que es muy probable que vayan a ir, más los que saben exactamente el día de la elección. Una última pregunta de mi parte. Si hay una pérdida en la preferencia por Morena entre julio y mayo, de 54 a 45, que no se refleja en la candidata. La candidata en realidad no tiene esta merma. Al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano, hasta el levantamiento que ustedes hacen, pues se va perfilando como la gran competencia del PRI. O sea, podría darle una sorpresa al PRI y mandarlo a tercero, Heidi. ¿Por qué hay la diferencia esa, sobre todo en lo de Morena con respecto a la candidata? Pues mira, justo lo que hablábamos, a ver, es una candidata que le suma a la marca de Morena. Esto casi no pasa. Normalmente la marca de Morena suele ser más poderosa que los candidatos. Y en este caso, Claudia Sheinbaum, pues es una candidata que tiene muy buena opinión, tiene arriba de 40 puntos de saldo de opinión. Es una candidata que, aunque sea muy conocida, tiene opiniones positivas y tiene pocos negativos. También el rechazo como persona, ¿no? Ya hacemos la pregunta de por cuál partido nunca votarías, pero también hacemos la pregunta de por cuál candidato o candidata nunca votarías. Esto ya va más ligado a la persona y es la menos rechazada. Entonces, pues sí, es una candidata que le suma a la marca. Entonces, aunque la marca esté bajando y seguramente este declive de la marca debe de ser muy probablemente pues por las propias dinámicas de las campañas, seguramente los candidatos locales o seguramente algún candidato de la oposición brilló más que los candidatos de Morena, o la misma campaña ha hecho que conozcan a algunos candidatos de Morena y no les gusten, pero la candidata a la presidencia de la República de Morena es una candidata que le suma sustancialmente a Morena. Una última pregunta de mi parte, Heidi Osuna, directora de ENCOL. Estamos en el escenario, de acuerdo con los datos que publicas el día de hoy, que 3 partidos políticos puedan perder el registro, y 2 apenas retenerlo. El Partido Verde tiene una preferencia efectiva de 3%, el Partido del Trabajo 3%, y el PRD 2%, que si se materializa, perdería el registro. Es decir, la hipótesis es que pueden efectivamente perder el registro 3 partidos políticos y consolidarse 4. ¿Es así, Heidi? A ver, pudiera ser, pero ¿cuál es la ventaja que tienen estos 3 partidos que tienen menos de este 3% hacia abajo? Pues que traen alianzas, y en algunos estados estos partidos políticos están yendo, pues está, por ejemplo, en el caso del Verde del PT, pues tiene una candidata a la presidencia fuerte. Y en el caso del PRD, pues Xóchitl Gálvez tiene obviamente mayores votaciones que lo que tiene PRD. Entonces es probable que en algunos lugares, puede ser Michoacán, ¿no? O puede ser algunos estados en donde pueda ayudarles a subir y pues poder conservar el registro. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que es un hecho es que Movimiento Ciudadano sí está por encima, ¿no? O digamos que no está en riesgo su registro, ¿no? Es lo que podemos decir. Y lo mismo para el PRI. Parece que el PRI también está por encima de esta pérdida de registro. Aunque con el riesgo de que pueda ser desplazado el PRI del tercer lugar. Puede ser. Todavía está lejos. Sí. Heidi Osuna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, te interrumpí.
Sí, vamos a ver, algo que me gustaría destacar es la expectativa de triunfo también. Una cosa es la boleta, que es lo más parecido con lo que nos deben de juzgar a las encuestadoras frente a los resultados de la elección. Pero también hay un punto, ¿no?, que es la expectativa de triunfo. Cuando les preguntamos qué candidato o candidata tiene más posibilidades de ganar la próxima elección para presidente o presidenta de la República, en la localidad donde usted vive, Claudia Sheinbaum tiene 76%, Xóchitl Gálvez 19% y Jorge Álvarez Maínez 5%. Esto es la expectativa de triunfo. Pues muchísimas gracias, Heidi Osuna. Gracias por la oportunidad. Nada más por una cosa. El domingo vas a publicar. ¿No último? No, pero publicar encuestas de salida. O conteo rápido. Sí. Pero... encuesta de salida para algún medio de comunicación y es probable que sí publiquemos algunas encuestas de salida. Bueno, vamos a estar al pendiente. Como siempre, muchas gracias, Heidi Osuna. A ustedes, qué gusto. Gracias, Hasta Heidi. luego.